Hola, muy bien. Muy buenas tardes. Muchas gracias por haber venido, por haber desafiado al calor y acercaros hasta aquí para venir a la presentación del libro. Muchas gracias a la librería y al espacio Dickinson. Gracias también a la editorial Catarata y a Mariela Rosso, que está aquí con nosotros. Y gracias fundamentalmente a Alejandro por haber escrito este libro tan necesario, ¿no? Alejandro, bueno, no necesita presentación, todos lo conocéis, pero bueno, es de rigor hacer una mínima presentación. Tiene una brillantísima, como sabéis, carrera académica, doctor en Sociología por la Universidad Complutense y ahora mismo investigador en el Departamento de Antropología del CSIC, ¿no? Ha trabajado muchos años fuera de España, en Alemania en 2 ocasiones, ¿no? En Múnich y en Bayreuth, y luego fundamentalmente 10 años en Estados Unidos como director del Centro de Estudios sobre el Holocausto y el Genocidio de la Universidad de Minnesota, ¿no? Donde parte de cuya experiencia se puede leer en el libro, que es uno de los capítulos más interesantes, ya lo irá saliendo a lo largo de la presentación. Bueno, es especialista en discursos identitarios, de violencia de justicia reparativa, de usos del pasado y autor de libros como Holocausto, Recuerdo y Representación, El testimonio audiovisual, Imagen y memoria del Holocausto y Memoria y olvido de la era post-Holocausto, la ética del nunca jamás. Esto en inglés y en coautoría con Nathan Snyder. ¿Ah? Y fundamentalmente este que vamos a presentar hoy, ¿no? Antisemitismo, el eterno retorno de la cuestión judía, ¿no? Y antes que nada, me gustaría decir que es un libro oportuno y necesario, ¿no? Oportuno, bueno, pues porque el auge del antisemitismo en los últimos años, los últimos 20 o 25 años, no ha parado de crecer en toda Europa, como sabemos, con ataques a sinagogas, a escuelas judías, a cementerios. El propio Finkelkraut, en este pequeño librito, que es un libro fundamental para todos aquellos que estén interesados en el tema de antisemitismo, ya cuando publica este libro, en El nombre del otro, en el año 2005, recuerda que dice Finkelkraut: los judíos tienen el corazón desasosegado y por primera vez después de la guerra tienen miedo. Miedo en el que se mezclan extrañamente los dos sentimientos contradictorios del estupor y la repetición. Estamos enloquecidos, pero no sorprendidos, pues todos esos incidentes tienen precedentes. Todos esos ataques despiertan un eco y reavivan antiguas heridas. No hay nada en el odio a los judíos que no tenga precedentes. Poseídos por el agobio, sus destinatarios tienen, pues, tendencia a decirse: cuando esto acaba, vuelve a empezar otra vez. El pasado no está superado. Agazapado en las dobleces de la doxa, se hacía el muerto a la espera de días mejores y ya han llegado. Los tabúes se invierten, se levanta la censura, saltan los cerrojos. Después de 50 años, el infierno sale del purgatorio, el mal se sacude y alardea al aire libre. Viejos demonios, nuevos debates. Viejos demonios, nuevos debates, o como dice Alejandro, el eterno retorno de la cuestión judía, ¿no? Y oportuno también porque, sobre todo después de la masacre del 7 de octubre de 2023, el ataque contra una comunidad judía más importante y más sanguinario desde el Holocausto, se ha reavivado una nueva forma de antisemitismo. Los discursos antisemitas están cobrando de nuevo una mayor, desgraciadamente, popularidad. Y sobre todo se ha reforzado esa nueva forma de antisemitismo que es el antisionismo, ¿no? El antisionismo, permitirme una cita del propio Alejandro, que viene a describir muy bien la situación. La marca distintiva del antisionismo no es la crítica a las acciones de los gobiernos del Estado de Israel. Tampoco es antisionismo abogar por una solución de 2 estados y defender el derecho de autodeterminación del pueblo palestino.
Sí es antisionismo la negación del derecho a la existencia del Estado de Israel. Los antisionistas consideran que este Estado es ilegítimo, nunca debió ser creado, reedita los crímenes nazis y por tanto debe desaparecer. En torno al antisionismo convergen movimientos e ideologías muy dispares, uniendo a parte de la izquierda con el extremismo islámico y la ultraderecha nazi. Es esta transformación del sionismo en arquetipo del mal, en esta transformación del sionismo en arquetipo del mal resuenan los ecos de un prejuicio milenario. Después del 7 de octubre de 2023, las líneas que pudieron haber distinguido el antisemitismo del antisionismo se difuminan aún más. Así lo acredita la intensa ola de hostilidad antijudía que recorrió Occidente. Free Palestina no es un lema inocente cuando este aparece como graffiti en las puertas de una sinagoga o un colegio judío, o se grita desde el balcón de los Sanfermines en Pamplona. No es para nada inocente esos gritos. Y habíamos dicho que es un libro oportuno y también necesario, porque aunque el propio Alejandro considera de forma modesta una introducción al antisionismo, en realidad este libro es una herramienta de máxima utilidad para reconocer las manifestaciones actuales de antisemitismo y distinguirlas de las meras ilegítimas críticas a las políticas de los diferentes gobiernos israelíes, ¿no? A veces estas manifestaciones son tan burdas que ni siquiera se esconden, fundamentalmente por parte de nuestro gobierno, como estamos viendo hoy, ¿no? Nuestra vicepresidenta ha repetido mucho y le gusta repetir muchísimas veces que quiere una Palestina libre desde el río hasta el mar. No sabemos si sabe qué río es ni qué mar es, pero ella lo repite fundamentalmente. Hoy mismo, esta tarde, gritaba del Congreso también escandalizada acerca del genocidio palestino mientras se unía fervientemente al gobierno corrupto de Pedro Sánchez, ¿no? Y Alejandro nos da esta herramienta para poder buscar en los estereotipos, ¿no? que vienen desde los orígenes, ¿no? Él hace un recorrido histórico por los estereotipos, los mitos, los códigos y las justificaciones ideológicas del antisemitismo, desde sus orígenes hasta hoy. Desde el antisemitismo cristiano, impulsado por la Iglesia Católica en su pulsión excluyente por erigirse como religión dominante frente al judaísmo e incluso como religión de Estado, algo que logra en el año 360 cuando Teodosio promulga el Edicto de Tesalónica, que llevó a la persecución de las comunidades judías por toda Europa, ataques, pogromos, ataques a los barrios, la reclusión en guetos, conversiones forzosas, estatutos de sangre y finalmente expulsiones. La última de ellas, la de España, en 1492. La última, repito, ¿no? En eso no fuimos pioneros en España. Y son muy ilustrativos esos capítulos en los que Alejandro va haciendo un recorrido, sobre todo por la historia del arte, de muchos de estos mitos y estereotipos de los judíos que desde la cristiandad han tenido los judíos en España, ¿no? Nos habla de cuadros, ¿no? En los que se reflejan los libelos de sangre, en los que los judíos han descolgado a Cristo de la cruz, ¿no? para burlarse de él, o sobre todo aquellos en los que se enfrentan dos figuras, una de ellas la iglesia, una mujer fuerte, guapa y joven frente a la sinagoga, que siempre está representada por una mujer fea y mayor y con signos de debilidad. En este recorrido que hace Alejandro también llegamos hasta el antisemitismo político, desde el caso Dreyfus a los protocolos de los sabios de Sion, que es uno de los libros más traducidos a todos los idiomas y del cual ha salido ahora un libro que de alguna forma recoge el espíritu de Ilan Pappé, ¿no? el lobby sionista. No sé si lo habéis visto, que de alguna forma retoma otra vez esa idea de un Sanedrín de judíos que están intentando apoderarse de las finanzas desde Gran Bretaña y desde Estados Unidos. O sea que son mitos y son estereotipos que se siguen todavía reproduciendo hasta ahora. En este recorrido hace también referencia al antisemitismo islamista, que tiene un antecedente en la tan mitificada España musulmana, sobre todo en la dominación almohade, no tanto en la omeya, pero sí en
en la almohade hasta llegar a las políticas de los hermanos musulmanes, la Yihad, Hamas, Hezbollah. Y un dato curioso en este recorrido que hace es muy interesante. La penetración nazi en el mundo árabe es tan potente y es tan desde el inicio que la primera traducción de Mein Kampf de Hitler, del cual se cumplen 100 años ahora, al árabe es del año 1935. O sea que de eso va, ¿no? Y sin embargo, este antisemitismo islamista ha encontrado un aliado inesperado, ¿no? en la izquierda, ¿no? Dice Alejandro. Hay una corriente de la extrema izquierda que cierra un ojo ante el oscurantismo religioso del yihadismo, porque considera que estos grupos libran una lucha justa contra el imperialismo occidental y contra el Estado de Israel. Pero incluso quienes condenan la violencia tienden a ver en el yihadismo una mera reacción a los errores de Occidente, ¿no? Para no alargarme mucho, habla también de un episodio muy interesante y muy poco conocido, que es el antisemitismo soviético. El antisemitismo soviético que promueve Stalin y cuya acción diplomática es la que lleva a las Naciones Unidas a aprobar en el año 75 la resolución 3379, que declaraba al sionismo una forma de racismo y discriminación racial. Una resolución aprobada no solamente por la Unión Soviética, sino por todos los países árabes y por todos los países socialistas. Habla también Alejandro del antisemitismo de la extrema derecha y fundamentalmente, y ese es el capítulo que yo digo que es muy interesante porque además lo cuenta en primera persona por haberlo vivido, por haberlo sufrido, ese antisemitismo que surge de esa izquierda identitaria, una izquierda postcolonial, canceladora, una izquierda woke en definitiva, a la cual tuvo que enfrentarse Alejandro durante su estancia en Minnesota, en Estados Unidos, y para la cual ha desarrollado una teoría que llama el ángulo ciego antisemita, ¿no? Y que yo creo que es de las partes más interesantes del libro. Bueno, han salido muchísimos temas, son muchísimos aspectos los que toca Alejandro. Luego, si queréis, podemos ir comentando en conversación con vosotros. Y ahora le paso la palabra a Angie Cohen, que es doctora por la Universidad Autónoma de Madrid y por la Universidad Hebrea de Jerusalén, e investigadora. Ramón y Cajal, del Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Medio, también en el CSIC. Ha desarrollado su trayectoria en la Universidad de Tel Aviv y en Canadá en dos universidades, ¿no? En la Concordia University y en la University of Calgary. Es especialista en colectivos sefardíes y mizrajíes en Israel, y sus investigaciones han mostrado especial atención al conflicto intrajudío entre sefardíes y eskenazíes, las memorias de la migración, la religiosidad de las mujeres, el feminismo sefardí y las experiencias morales cotidianas de las mujeres sefardíes. Así que, Angie, cuando quieras. Pues muchas gracias a todos y muchas gracias, Alejandro, por invitarme a estar aquí hoy. Yo quería, bueno, como has hecho un resumen perfecto, entonces yo me voy a centrar en las cosas que a mí más me han llamado la atención y me gustaría que en vez de, o sea, hablar yo y que después pues respondas tú, pues quizá podemos como iniciar un diálogo. Algo que a mí me ha llamado la atención es la persistencia de, por un lado, la figura del judío como heurístico del mal y la función cultural que tiene este heurístico, y por otro lado, también la persistencia del judío como el único otro que no es, que queda, como tú dices, fuera del universo de obligación, y tú dices cristiano, y después también, como muestras, cristiano, liberal, es decir, queda por fuera del universo de la obligación hacia el otro. Es el único otro respecto al cual los cristianos no tienen responsabilidad, la izquierda no tiene responsabilidad, y esto es porque el judío es un otro poderoso, de manera que cabe en esta imaginación antisemita. De manera que entonces esto encaja perfectamente, ¿no?, con las teorías postcoloniales y decoloniales, que solamente otorgan agencialidad
moral, digamos, a quien tiene poder. Es decir, los subalternos son siempre víctimas. No son nunca, ante un crimen, ellos no son responsables morales, responden, se defienden, lo que sea, pero no son responsables morales. Solamente aquellos que tienen poder. De manera que entonces uno se pregunta, en ese, y quizá esto es empezar por el final, pero dentro de esta manera de presentar las cosas, ¿qué pasa en las teorías decoloniales? ¿Qué pasa en la izquierda con aquellos que son representados como poderosos, con aquellos que no son representados como subalternos? ¿De cuánto horror se es capaz de justificar desde ahí? Y las profundas raíces que tiene esto en el antisemitismo más tradicional. Pues dejarme empiezo agradeciéndoos que hayáis venido y que hayáis preparado unas intervenciones, y quiero agradecer también a Mariela Rosso, a la editorial La Catarata, porque la verdad que es un lujo, ¿no?, ser autor con vosotros, así que gracias por eso, y a todos y todas por venir hoy. Sí, tocas ahí un tema que es una de estas líneas de continuidad. Y en ese sentido yo creo que el libro, de alguna manera, se habla mucho de las mutaciones del antisemitismo, pero hay una estructura común, hay una matriz. Y esa matriz luego produce expresiones y sobre todo en actores que uno no se lo espera. Por ejemplo, Ione Belarra en Nochebuena, por poner un ejemplo así cotidiano, saca un tuit donde dice que en estos días en los que todos aspiramos al bien, Israel representa el mal absoluto. El mal absoluto, sí, sí. Entonces, sí, no así China, no sé, o no así ningún otro sitio del mundo. Entonces, ahí de nuevo tienes, sí, sí. tienes la matriz, ¿no?, que viene de la atribución de una maldad intrínseca a los judíos. Incomparable. Y que es incomparable, y que, bueno, que viene insoluble del también, mito del polo deicida. Entonces, quizás el problema al que nos enfrentamos es que justamente el conflicto israelí-palestino, y yo diría incluso los crímenes de Israel, hacen que se desdibuje y que nadie sea capaz de identificar que hay una matriz antisemita en esa crítica. Entonces, yo creo que eso es importante de distinguirlo. Es decir, no se trata, y yo creo que también a veces hay confusión por parte de quienes luchamos contra el antisemitismo, porque no necesariamente la lucha contra el antisemitismo es la defensa del Estado de Israel. Sin duda. Entonces, del Estado... No, digamos... no del gobierno, ¿no? Del gobierno de Israel. La defensa de la existencia, sí, pero no me refiero, me refiero a la defensa del Estado en un conflicto específico. Es decir, ahora con la cuestión de Gaza, o puede ser sí, que la lucha con el antisemitismo no pasa, Irán. eso es, claro, no pasa por defender la posición de Israel en relación con los palestinos, en relación, por supuesto. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, el problema es que, claro, hemos pasado de alguna manera a que ya no hay diálogo posible. Es decir, es un diálogo de sordos. Hay dos campos. Por un lado están quienes creen que cada vez que se invoca o que se denuncia el antisemitismo se está escudando al Estado de Israel de toda crítica. Esto que lo planteas en varios puntos del libro a mí me parece algo fundamental. Creo que esa acusación es la única que hay. No hay otro ejemplo en el cual haya una minoría que acuse a una mayoría de estar discriminándolos y que se pueda todo el mundo permitir decirles no, ustedes están equivocados. Es como si alguien dijese, el machismo es un invento de las mujeres. A nadie le cabría en la cabeza escuchar semejante cosa. Es decir, bueno, quizá pero lo dirán en privado, no lo escribirán, no darán clases sobre esto. Lo dice, cierto, lo dirán. Pero es escandaloso. Es escandaloso y es condenable. Uno abre periódicos
en fin, artículos, todo tipo de cosas. O sea, esto se dice públicamente, que el antisemitismo, las acusaciones de antisemitismo, básicamente son un invento de los judíos como una manera de hacer propaganda por Israel. Sí, que siempre No está... hay otro caso en el que esto sea legítimo por parte de ninguna otra minoría. Sí, no, en los medios de comunicación se ve muy claro, es muy habitual que muchísimos periodistas, en muchísimas tertulias, en muchísimos artículos, se esté constantemente acusando a Israel de utilizar el antisemitismo. Y a los judíos. Sí, no solamente, claro, o sea, y a los judíos también. No solamente sí, lo que pasa es que, claro, como tú dices también en el libro, o sea, no, ahora mismo nadie se declara antijudío, nadie claro. después de Auschwitz, nadie tiene el valor de declararse antijudío, ¿no? Y entonces ese antisemitismo tiene otras manifestaciones, ¿no? Una de las cuales es el antisionismo, ¿no? Porque ya es muy difícil encontrar incluso en los viñetistas, ¿no? Las viñetas humorísticas de la prensa que tú hiciste también un trabajo, ¿no? Sí, hace tiempo sobre las viñetas en la prensa, y ya es muy difícil encontrarse esas viñetas antijudías, ¿no? Entonces te las encuentras antisionistas ahora mismo ya, ¿no? Sí. Eso también, sí, hay una evolución. Si uno mira los últimos 25 años en España y ves la representación en los medios durante la época de la Segunda Intifada o la Segunda Guerra del Líbano del 2006, es cierto que había un antisemitismo mucho más explícito, de raíz religiosa, símbolos judíos, el ojo por ojo, un montón de estereotipos del antisemitismo clásico, pero también del antijudaísmo religioso. La matanza de niños. Sí, bueno, eso todavía está ahí, ¿no? Pero... Por cierto, perdón, esto quizás es un apunte, pero yo siempre que veo esto del ojo por ojo, lo que me da particularmente rabia, porque eso ni siquiera es una idea judía, eso es una idea bíblica, pero el judaísmo se rige por el Talmud, y el Talmud tiene un tratado entero en el que habla de cómo el ojo por ojo no es algo literal. Entonces tienes no sé, las mejores mentes de Israel explicando que el ojo por ojo no es, de hecho la expresión no es mamás sino mamón, es decir, que no es de verdad, sino que están hablando de una compensación económica o de una compensación de cualquier otro tipo, pero que no estás hablando de verdad sacarle un ojo a alguien. Y esto hay un tratado entero sobre este tema. Y o sea, que esta obsesión también, ¿no? con el Tanaj pasando por encima de los textos que de verdad rigen la vida judía, la regulan y que no es eso, vamos. Sobre la pregunta que hacías al principio, o el comentario, la mirada poscolonial o decolonial y el grado en que se ha extendido entre la izquierda. Es que si uno piensa, es cierto que la izquierda comunista digamos, se ha nutrido del discurso antisionista soviético y, sin embargo, esos arquetipos, esas imágenes, esas analogías, ¿no? Por ejemplo, de nazismo, sionismo, eso viene también de la Unión Soviética, ¿no? Sí. Se han extendido mucho más allá del ámbito comunista, ¿no? Y de hecho la izquierda comunista es minoritaria en Occidente, sí. Pero bueno, hay una izquierda identitaria que ha adoptado el discurso colonial y que ha adoptado todo ese imaginario con respecto al conflicto israelí-palestino. Y eso es nuevo, y eso, ¿no? Hay un autor que cito que habla de un mainstreaming, ¿no? del antisemitismo. Sí. Porque, y también yo tengo la sensación de que hay como una especie de muro de incomprensión por parte de quienes enarbolan ¿no? quienes sostienen estas posturas, que no ven el antisemitismo por ningún lado, pero no entienden hasta qué punto esta idea, ¿no? Si el destino de Palestina entera es ser descolonizada del río al mar, ¿no? Es decir, en definitiva el programa de Hamás, sí. Eso es inaceptable para la gran mayoría de los judíos del mundo. Es inaceptable. Primero porque, digamos, definir
Israel o el sionismo como un proyecto colonial es muy problemático. Mucho, sí. Muy problemático, por usar una palabra suave, Sí. pero también, bueno, porque también se puede ver como un proyecto anticolonial. Es decir, tiene Claro. elementos, seguro que tiene, pero es un tema complejo Sí, bueno, que sí, podríamos, sí. no hay que entrar en eso, pero sobre todo la solución de colonial, ¿no? Claro, si el norte de África ha sido descolonizado, si se entiende que los países colonizados tienen el derecho y el deber de, sobre todo el deber de liberarse del yugo del opresor, eso, si lo traduces al conflicto, eso es el 7 de octubre y la aceptación de las masacres del 7 de octubre. Eso es inaceptable para todo el espectro político israelí, yo diría todo el espectro político judío, salvo una minoría de judíos antisionistas que han sido en Estados Unidos, que han mantenido una postura, digamos, ambigua con respecto a eso. Con respecto al 7 de octubre. Bueno, quizás el 7 de octubre tiene una postura ambigua con respecto al concepto de Israel como Estado colonial y la necesidad de descolonizarlo. O sea, yo creo que en el hay una ambigüedad sin duda, pero en el corazón de la teoría de colonial y en el corazón de esa izquierda que hoy imagina a Israel como un ente colonial blanco, además, que hay que estirar mucho la cosa para ver a Israel como un país blanco, ¿eh? O sea, hay que pasearse solamente, bueno. Más de la mitad de la población judía israelí es de origen árabe, en fin. Pero bueno, vale. Y esto, más allá de eso, yo creo que en el corazón de estas posturas hay una reelaboración de esto que tú planteabas, de no ser parte digamos, de la comunidad humana. O sea, aquí el israelí en el 7 de octubre, el propio 7 de octubre, Pablo Iglesias, por ejemplo, que además esto es particularmente doloroso para muchos judíos que sí venimos de la izquierda y que vemos, porque yo entiendo, no sé, que a personas de mi propia familia que no vienen de la izquierda, pues les da igual, pero a los que sí, todo esto te aturde de otra manera muy distinta. Podemos además ha sido agresivamente... Bueno, el propio 7 de octubre, cuando estábamos todos, en fin, con el corazón en un puño y sin entender nada de lo que estaba pasando, Pablo Iglesias tuitea Free Palestine. Cuando estábamos empezando a ver todo lo que había pasado, y de ahí fue hacia arriba, ¿no? No es que se empezó a moderar la cosa cuando se empezó a ver qué es lo que había pasado, no, fue a más. Que también esto es algo que quería destacar, como cada vez que hay una masacre o un crimen contra judíos, algo, digamos, que pasa en la historia, como por ejemplo el caso de Dreyfus, uno pensaría que eso llevaría, digamos, a una moderación, pero no, que se dobla la apuesta. Entonces, que es una ingenuidad tremenda mía, pero me sorprende. Cuando lo iba viendo, en fin, o sea, uno sigues esperando que la historia termine de otra forma. Sí, ¿no? Sabes el final, pero... Se utiliza el mismo argumento, ¿no? O sea, sí. Este atentado lo han provocado los propios judíos, o no puede ser que el Mossad o los servicios de inteligencia hayan cometido este error. Hay que ver lo que da de sí el Mossad también. y en realidad han permitido este crimen para justificar el genocidio. Sí, claro. Pero esos bulos circularon entre académicos. Entre académicos, claro, sí. Gente que te lo decía muy serio, así como ellos que están tan informados. Bueno, en cualquier caso, en el corazón de estas posturas, ¿no?, está esta actitud de que, ¿cómo es que lo decías muy bien? Lo he citado antes, que estaba por fuera... ¿Cómo era? Del universo de obligaciones. Del universo de obligaciones. Es decir, los judíos ahí, precisamente porque tienen al Mossad ahora, pero antes no tenían al Mossad y lo que tenían era, no sé, dinero, poder, relaciones internacionales. Sí. Entonces, están en definitiva en una posición de poder. Y ese estar en una posición de poder
los hace no merecedores de ningún tipo de compasión. Entonces, yo ahí me pregunto, ¿a quién, de qué manera estas teorías del bien y estas teorías de la justicia social defienden a quienes se entienden como adversarios? ¿Qué pasa con nuestros adversarios? ¿Qué es la cuestión moral? Siempre. La cuestión moral no es qué pasa con quienes son más débiles que nosotros, que tienes que ser un desgraciado, ¿no? para aprovecharte de eso. No, la cuestión moral es qué hacemos con nuestros adversarios, qué hacemos incluso con aquellos que tienen poder, que estamos dispuestos a sacrificar, que estamos dispuestos a justificar que se les haga para sacarlos de esa posición de poder que nos parece ilegítimo. Esa me parece a mí que es la cuestión moral. Y la respuesta es aterradora, porque a mí me parece que ese muro de incomprensión tiene que ver con la experiencia de una ventaja moral, es decir, que tú, como eres liberal, de izquierdas, y eres además decolonial y antisionista, eres inmune al racismo. Tú no tienes, tú no eres capaz de ningún tipo de racismo. De manera que ni siquiera, o sea, cuando tú pierdes de vista, cuando cualquier persona pierde de vista su capacidad para destruir a otros, vaya, se vuelve peligrosa, pues entonces un colectivo todavía más. Y esto lo planteas con esto del caso de la Universidad de Minnesota, que no asumo que todo el mundo lo ha leído. Entonces, muy brevemente, Alejandro cuenta tres casos de la Universidad de Minnesota. Uno de ellos es que en una actividad de una cosa que se llama diversidad, equidad e inclusión, que está en todas las universidades americanas, hacen una actividad en la que separan a personas de color, así en general, de blancos, también así en general. Y hay dos participantes judías, la que ponen con los blancos. Una de ellas había sido víctima de un ataque de ¿cómo se llama esto? Supremacistas blancos. Ella dice que ya no quiere estar en el grupo de los blancos, aparte de que es que no es, pero bueno. Le dice, no, es que los judíos son blancos. Le dice la de la diversidad a la judía. Y ya, pero es que yo no soy blanca. No, sí, usted es blanca. ¿Tú te puedes imaginar esto con cualquier otro colectivo? Es algo increíble. Entonces, para que eso pueda pasar y no pase nada, tiene que haber una experiencia compartida por un colectivo muy grande de que ellos son, por las cosas en las que creen, las cosas que piensan, son incapaces de ejercer racismo. Esta cosa, ¿no? de lo que uno piensa, que uno es lo que uno cree, lo que piensa, no es lo que hace. Pero esto me parece particularmente inquietante, de esta, digamos, vuelta de esa no participación en la comunidad, ¿no? O de no participación. Pero es esta nueva izquierda, ¿no? Esa izquierda identitaria, esa izquierda woke, ¿no? Porque la izquierda tradicionalmente no ha tenido un discurso antisemita. No, de hecho, no pude incluirlo, pero o sea, dentro de la izquierda ha habido siempre antisemitismo en la izquierda, pero siempre ha habido también quienes lo han denunciado dentro del campo de la izquierda. Entonces, desde August Bebel, que era un líder socialdemócrata alemán de finales del siglo XIX, él decía, lo llamaba el socialismo de los idiotas, que el antisemitismo es el socialismo de los idiotas, porque en definitiva lo que hacía el antisemitismo era desplazar el rechazo o desplazar, digamos, la comprensión de las crisis económicas, no desde el punto de vista socialista, no hacia las clases dominantes, sino hacia una minoría, con lo cual era útil a las clases dominantes. Entonces, el socialismo de los idiotas es el que plantea, de alguna manera, pues eso, ¿no? La noción del capitalista judío y, en definitiva, que esa minoría es la causante de esos males. Pero bueno, solo como un ejemplo para decir que dentro del socialismo y dentro de las teorías críticas, por ejemplo, con Adorno y Horkheimer, es decir, la producción más intelectual y los marcos conceptuales más interesantes sobre antisemitismo vienen de esa tradición de izquierda. Es decir, yo creo que sería un error decir
¿no? echar todo eso por tierra. Lo que estamos viendo ahora es, bueno, es una perversión, ¿no? de ideales liberales, de ideales ilustrados, que, ¿no? de donde viene, al fin y al cabo, ¿no? El socialismo, la socialdemocracia. Y ahí hay otra cuestión importante, que es de este divorcio, ¿no? entre antirracismo y anti-antisemitismo. Es decir, ¿no? Se han convertido en campos Sí, el totalmente antisemitismo separados. es el racismo de los antirracistas, sí. Claro, el antisemitismo, como no, lo que dices, no puede, los judíos no entran en el campo, no son objeto de protección del antirracismo, pero también tiene que ver con una comprensión, es decir, está por un lado el holocausto y por otro lado están los crímenes coloniales. Y si pensáis, también la teoría crítica y la concepción y la comprensión del antisemitismo como una cosmovisión viene en gran medida por, ¿no? la brecha civilizacional que fue el holocausto. Sí. Pero desde las teorías postcoloniales, el holocausto es un crimen más dentro de una cadena de crímenes occidentales y de hecho ¿no? dentro de los estudios postcoloniales han llegado a incorporar el holocausto como una especie de crimen de naturaleza colonial, una cosa absurda. ¿Ah, sí? Pero sobre todo, lo más importante es que el antisemitismo desaparece por completo del análisis del holocausto. Y el antisemitismo es visto como mucho como un racismo más, pero no como una ideología, una cosmovisión que tiene una complejidad y naturaleza que no tienen otras formas de racismo y que sobre todo tiene mucho más que ver con, es mucho más abstracto, no tiene que ver con relaciones intergrupales reales o no solamente. No, sí, como funciona más bien como una manera de gestionar la otredad, claro. digamos, antagónica. O sea, claro, pero en el momento en que eliminas el antisemitismo, o sea, ya no tienes una comprensión del fenómeno del antisemitismo como tal, entonces obviamente no lo vas a reconocer en tus propias, ¿no? en tu propia mirada y llegas hasta el punto de decir que el antisemitismo lo único que es una especie de instrumento de propaganda sionista. Sí. Hasta la propia palabra holocausto, ¿no? Se está banalizando, ¿no? Y se pierde todo sentido, ¿no? Y se utiliza fuera de contexto para, ¿no? para quitarle precisamente la importancia que tiene, ¿no? La relevancia que tuvo. Quería también en relación con estas cosas, comentar un poco el tema de que esto que es una figura que vuelve, la que el judío aceptable es en la ilustración aquel que acepta las costumbres cristianas, más o menos, ¿no? Porque siempre sigue siendo objeto de sospechas, nunca acaba siendo... Bueno, el converso, al final son conversos. Pero son criptojudíos en realidad, ¿no? Bueno, eso aunque no lo sean, da igual, siempre son sospechosos de serlo. Y esta obligación de legitimarse que mencionas, que es interminable, o sea, que nunca es suficiente. Y quería leer una cita del libro que quería que comentáramos, porque me parece particularmente importante. Esto es en el contexto de los judíos alemanes. En definitiva, los judíos alemanes eran tanto más alemanes que los no judíos, pero precisamente por el rechazo, incluso en los más asimilados, quedó un código cultural y étnico tácito. Como señala David Myers, ya no eran las creencias y la práctica religiosa del judaísmo las que forjaron este código, puesto que muchos incluso se habían convertido, sino los lazos sociales nacidos de un entorno en el que los judíos se veían, hablaban y comían como sus vecinos no judíos, pero seguían siendo considerados ajenos e incluso no bienvenidos. Y un poco más adelante sigues: la ocultación de la identidad, la compensación o una preocupación obsesiva por ella, como ser judío en buena forma, y el miedo a la mirada escrutadora del otro van a constituir reacciones comunes al antisemitismo. La obra de Kafka también alude al extrañamiento y la doble marginalidad del judío asimilado, distanciando tanto de su grupo de origen como de su entorno inmediato.
Yo creo que esto vuelve a ser de nuevo una figura que vuelve hoy en estos que se autodenominan judíos antisionistas y que hacen desde un congreso de judíos antisionistas una red de judíos antisionistas, que yo bromeaba con que más que una red era una madeja, porque eran 3 o 4, pero bueno, ahora seguramente vayan creciendo, porque hay una necesidad muy grande que yo por lo menos puedo entender, de distanciarse como una manera, como una estrategia que ha fracasado siempre, seguirá fracasando, de ser aceptado, de distanciarse de tu grupo de origen, ahora ya de distanciarte, no ya de distanciarte, sino de romper con Israel, de todo lo que tenga que ver con Israel. Entonces no ya solo eres crítico con el gobierno de Israel, sino que te haces antisionista y además haces un congreso antisionista, de judíos solo antisionistas, en Viena. En Viena. ¿Ah, sí? Sí, sí. Esto es que, joder, de verdad. Entonces, bueno, pues... Lo tienen todo, ¿eh? Sí, sí. Se levantar la cabeza. No sé, yo de verdad creo que son 4, quiero pensarlo, yo es lo que voy a seguir diciendo, que son 4, porque es que no quiero ni saberlo, pero bueno. Bueno, es un tema, la verdad, y vuelve. Ese tema da para mucho y yo no lo despacharía así sin más. Porque, no, sí, da para mucho. Porque yo... O sea, pero termina. No, ya está. O sea, que vuelve ese nunca es suficiente, ¿no? Y que lo hemos vivido muchísimos de otra manera, sin hacernos del primer congreso judío antisionista, pero lo hemos vivido todos. Los que sí estábamos en la izquierda o estábamos con amigos, en fin, con muchísima gente. La que tienes una necesidad de legitimarte y dejas de hacerlo cuando ves que eso no tiene fin. Y cuando ves que para ser aceptado, entonces tienes como que hacer una especie de acto de contrición casi público, si el público es todavía mejor, en el que tú te distancias de todo lo que es maligno. Y en momentos como a mí por lo menos me pasó, que dejé de hacerlo cuando me di cuenta de que tenía que distanciarme de cosas en las que efectivamente no creo, pero mucha gente querida para mí sí cree en ellas. Y entonces yo pensaba, entonces si yo te digo, no, yo no estoy de acuerdo con tal y cual, entonces sigo siendo merecedora de respeto, pero si por ejemplo, no sé, hablas con algunas personas de mi familia que son mucho más mayores, que son otra generación, que piensan de otra manera, entonces ellos sí merecen, no sé, morir en un atentado, el atentado del 7 de octubre. Es decir, ser atacado o no, tu compasión se me extiende si estamos de acuerdo y si no estamos de acuerdo, entonces no. Entonces, ahí es que todo eso vuelve, ¿no? Sí. Lo que está claro es que hay un fenómeno, lo hemos comentado alguna vez, ¿no? En nuestro entorno, especialmente en los entornos académicos, y te conté la anécdota de un amigo que me mandó por WhatsApp un artículo de uno de estos judíos antisionistas. Este no lo conocía, pero luego me dijo, Noam Chomsky y Finkelstein, ¿cómo se llama Finkelstein de nombre? Sí, Norman Finkelstein me reconcilian con la judeidad, me dice a mí. Claro, entonces... ¿Y yo qué? Yo te veo decepcionado. Es así. Yo que soy el único que conoces de verdad. Claro, ¿no? sí. O sea, que no es un... Sí. Entonces, bueno, eso es una realidad y una presión y una situación muy incómoda. Mucho. Y muy triste también, muy porque triste, muchas de estas personas son personas cercanas. Sí, que has querido mucho. Y a veces es inútil el hacer el esfuerzo en algunos casos, supongo que merece la pena, en otros casos no, el hacer el esfuerzo por hacer entender, ¿no? Que quizás esa realidad que tú ves de manera tan clara y donde tu postura moral es inequívoca, quizás es algo más compleja y no es lo que tú ves ahí. Pero esa separación, lo comento también, entre judaísmo y sionismo es parte del discurso antisemita contemporáneo. Sí. O sea,
lo tenemos, ¿no? Nosotros estamos Angie y yo estamos en una red que se llama Red Académica contra el Antisemitismo de las Universidades. Hemos hecho un informe y uno de los materiales, bueno, hay muchas imágenes, y una imagen es un cartel que pusieron en la Universidad de Sevilla, ¿lo viste, no? Sí. Salvad al judaísmo del sionismo. Liberar, ¿no era liberar? Salvar o liberar, sí. Sí. O liberar, Pues es igual, sí, da igual. sí. Liberar, entonces, pero es interesante, ¿no? Y los sociólogos académicos nos parece interesante esto. Interesante. Es interesante, porque pero bueno, es interesante por la siguiente razón. En el fondo hay una misma acusación que tienes tanto, que viene desde San Pablo, ¿no? De que los judíos debían integrarse en el orden universal, que tienes en los ilustrados, ¿no? Que los judíos son un grupo tribal, étnico, particularista, incapaz de nuevamente integrarse en la idea de universalidad que planteaban los ilustrados. Y ahora es lo mismo. Sí. Es decir, el sionismo, en definitiva, es el particularismo judío, es decir, esa incapacidad del judío de desprenderse de sus lealtades grupales más inmediatas. Entienden que, en el fondo, entienden que el judaísmo tiene una concepción, es simplemente una cuestión de conciencia, de fe, una especie de protestantismo hebreo, ¿no? Algo así, que es como lo vieron también en su momento, sí, ¿no? Cuando se privatizó, ¿no? Pero todo esto en el contexto de los identitarismos es particularmente llamativo, porque sí, todo el mundo... porque es contradictorio. Porque claro, es contradictorio. Sí, sí, sí. Es decir, todo el mundo está autorizado para ser sumamente particularista, exactamente, sí, excepto los judíos. Que también aquí yo creo que hay en esta figura del judío que ha de ser redimido para poder ser incluido en la comunión de nosotros, y que ahora pasa porque tú digas alto y claro, no, yo soy antes, es mejor si dices, yo antes era sionista, pero ahora no, ahora me he dado cuenta, entonces, y ya no, y entonces sí, y de muchas cosas para explicar y justificar que no. Hay algo también ahí que nos muestra la extrema dificultad para convivir con el conflicto. Es decir, para estar, porque la pluralidad de verdad, la diversidad de verdad, no la de colores, la diversidad de verdad es una diversidad difícil. Eso se podrían ir a Israel a ver lo difícil que es. La diversidad de verdad, donde convive mucha gente distinta, siempre es algo que te desafía, siempre es algo que te incomoda y que no es necesariamente algo celebratorio, es algo incómodo, con lo que vives, porque tienes que dejar espacio al otro y ir negociando todo eso todo el tiempo y muchas veces uno acaba harto. Y creo que ahora esta manera o sea, el judío sigue siendo una figura, como tú decías, una otredad incómoda y desafiante, porque representa la otredad más auténtica, la otredad que es incómoda y desafiante. Es que la otra otredad, en fin, la otra otredad, casi también soy diversa yo. La diversidad de verdad es aquella que te pone frente a frente a un otro que te exige que hagas que cedas espacio. Y yo creo que ahí sigue estando el judío como esa presencia que te recuerda eso. Pero ¿por qué crees, Alejandro, que la cuestión judía, como subtitula, ¿no? el eterno retorno de la cuestión judía, lo que surgió casi como una disputa de religiones en el origen del cristianismo, ¿no? En el nacimiento del cristianismo, ¿no? Frente a la religión judía, de pronto se ha convertido en un mito que ha ido atravesando todas las civilizaciones a lo largo del tiempo y se mantiene incólume. Que ha ido atravesando la civilización occidental, claro, incluye el Islam, porque también deriva de la tradición judía y cristiana. Pero esto no existe en el
culturas asiáticas. Claro. Es decir, es esa matriz cultural, es esa estructura que está tan, ¿no? Que forma parte del ADN de Occidente. Y cuando pensábamos que, ¿no? Sobre todo, ¿no? Se pensó que después de la Shoah, de alguna manera, esto iba a desaparecer, no pasa. Es cierto que el antisemitismo hoy tiene mala prensa, pero digamos que ha sobrevivido al desprestigio de su nombre, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, mutando constantemente. Mutando y no siendo reconocido. Y quizás eso es lo más, Sí. lo más característico del caso español, es esa especie, o sea, una ceguera absoluta y la incapacidad a identificarlo. Porque si habéis visto la encuesta del Elcano, ¿no? Sí, Lo comentábamos ayer. O sea, han sacado una encuesta que es una absurdidad total, pero es que, que uno piensa, si tenéis la capacidad de hacer estudios sociológicos de buen nivel y sabéis perfectamente que la pregunta de investigación, es decir, ¿cómo? Bueno, es un estudio que habría que ver las preguntas muy bien. Pero no, lo que dicen básicamente es que en España no hay antisemitismo, lo que hay es que Israel muy mal, es básicamente, ¿no? Eso, pero, o sea, nosotros, no, o sea, aquí hay más de sociólogo en la sala. La pregunta de investigación, que en este caso es, ¿el antisemitismo y la crítica a Israel son lo mismo, son distintos? Eso no, sí, pero eso no lo puedes probar. Eso no lo pones como. Eso no se lo preguntas en el cuestionario. Hombre, eso claro. Tienes que construir un instrumento que mida eso. Para identificarlo. Claro. Y no se hace diciendo, es como usted si... acepta a los judíos como parte del como análisis. pueblo, no como ciudadanos de Israel. Pues, ¿qué te van a decir? No te van a decir no. Sí, o no sé. Entonces, y aún así un 25% tiene una opinión negativa o muy negativa de los judíos. Pero el informe dice que es muy alta la valoración positiva. Entonces, hay una insistencia en la negación del antisemitismo, es decir, en la negación del problema. Paula y yo hicimos un estudio en el 2009, un estudio cualitativo, y nos reunimos con el CIS. Y una de las personas que estaba ahí, que era un sociólogo reputado, no voy a decir el nombre, sí, claro, decíamos, bueno, es que estos estudios del Pew Research, que es una institución americana, aquí sale que la hostilidad hacia los judíos o el rechazo hacia los judíos sale muy alta en España en nuestros estudios comparativos. Se comentó allí porque eso motivaba de alguna manera a hacer un estudio en España. Y el sociólogo dice, ¿te acuerdas, no, Pablo? Dice, bueno, ya sabemos quién hace estos estudios. ¡Wow! Entonces, bueno, es absolutamente desesperante. Y desesperante es que esto fue en 2009, 16 años más tarde, estamos exactamente en el mismo punto, o peor. ¿Sí? Entonces, ¡Wow! Sí. Año tras año el Observatorio del Antisemitismo en España refleja que sí que existe, hay un alto grado de antisemitismo en España. Pero por supuesto, ¿no? Sí, el observatorio lo que pasa es que documenta casos. Entonces, yo creo que también habría que distinguir ahí. El antisemitismo español es un antisemitismo así sin filtro, cotidiano, normalizado, pero no, también es cierto que no es un antisemitismo con físico, violento, como puede ser el que hay en Francia. Por las comunidades. Hay casos. También es verdad que las comunidades son muy pequeñas, con lo cual no son visibles. Y eso también. Por la propia particularidad de las comunidades judías españolas son menos visibles. Sí, sí, tiene que ver con eso. Pero yo creo que también. O sea, que... En Francia hay 700.000 judíos, ahora ya hay medio millón, y aquí en España no sé. 12.000 registrados en la Federación de Comunidades Judías. Y bueno. Y los más optimistas dicen que 50.000. Bueno, si ves cuando tenemos que enterrar, ahí te aparecen muchos judíos. Sí. Entonces, extrapolando y eso hay que pagar. Claro. Extrapolando los que no están registrados en las comunidades a mucho
históricamente muchos de ellos de origen askenazi. Sí. Entonces, extrapolando eso, pues por una extrapolación, yo fui estadístico cuando joven, nos sale 32.000, 33. Es que hay un gran influjo de latinoamericanos, claro, que vinieron en los 70, que están aquí, que no se registran, sí, y que después, cuando van a fallecer, quieren que se le entierre como judío. Claro. Entonces, extrapolando esa cifra, no estábamos en los 35.000, más los 10 en España. Claro, pero sí. Eso es reciente. Muy reciente. Sí. Sí, sumando eso estaríamos superando. Sí, en toda España. Sí, sí. No, significa. Sí. Sí, no, por supuesto que. Me gustaría en este punto, quiero hacerlo otra pregunta, pero en este punto me gustaría hacer, porque me estoy poniendo muy nerviosa, porque yo soy súper, o sea, anti-Netanyahu, anti-Estado de Israel, anti-la-guerra, y de repente, o sea, en ningún momento me he sentido antisemita, y en este contexto me estoy poniendo muy nerviosa porque estoy pensando, a ver si soy antisemita. No, no. O sea, a ver qué está pasando aquí, que no me estoy enterando conmigo misma, ¿no? Entonces, sí, eso me gustaría que lo acotarais de alguna manera. Por supuesto. Y luego, sí me gustaría que Alejandro, que ha dicho en un momento que terminaba la conversación, que su posición moral es inequívoca, pues que nos dijerais que vosotros que venís desde la izquierda, si asumís algún tipo de crítica, no negativa, sino positiva, de por qué no convencéis a la izquierda de que no se puede confundir una cosa con la otra. Y me preocupa ya por último el hecho de que en este contexto actual y en España la derecha se ha apropiado de los judíos y la izquierda se ha apropiado de los palestinos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia que va a tener en el futuro este profundo enfrentamiento ideológico, que creo que tiene poco que ver con ese, digamos, inequívoco moral del que estamos hablando? Y ya termino diciendo que estoy absolutamente en contra de lo que habéis dicho, de que el holocausto se está banalizando. El holocausto fue una de las cosas más terribles que pasaron a la humanidad y creo que muy poca gente puede banalizarlo. Es mi opinión. No, pero el hecho es que se banaliza, ¿no? Sí. Moralmente puede ser una actitud deleznable, pero la realidad es que se banaliza el holocausto. Tampoco estoy de acuerdo con que eso que usted dice, que la derecha se ha apropiado de los judíos. No estoy para nada de acuerdo. Lo que sí que se ha manifestado es una izquierda identitaria que ha manifestado una cara antisemita muy agresiva y muy violenta, impropia de una tradición, de cierta tradición de la izquierda, fundamentalmente en España, pero yo no creo que es que la derecha se haya apropiado de los judíos y la izquierda de los palestinos. Para nada. Bueno, hay un capítulo dedicado, o hay una parte de un capítulo dedicado a las nuevas derechas populistas. Yo no estoy tan de acuerdo ahí contigo y lo planteo en el libro. O sea, aquí hay un problema muy serio, es que los judíos se encuentran en un fuego cruzado entre la izquierda antisionista y no sé cómo llamarlo, y una derecha ultrasionista, pero también lo llamo, hay un sionismo o un filosemitismo instrumental. Con esto no quiero decir que hay gente dentro de las derechas que tienen una posición muy clara con respecto al Estado de Israel y la defensa del Estado de Israel como Estado democrático, junto a, ¿no? y con la visión a una solución de los estados. Pero también es cierto que si tú miras el Vlaams-Blog, la AfD alemana o el propio Vox, que no solamente emplean teorías de la conspiración antisemitas o estructuralmente antisemitas, a veces no es necesario mencionar a los judíos, con el tema del fantasma del globalismo y las élites globalistas, y por otro lado, Israel es una especie de pantalla de proyección de deseos ultranacionalistas y fantasías autoritarias. Eso es lo que está pasando. Sí, pero eso es la extrema derecha. Sí,
Sí, pero bueno, es una extrema derecha en crecimiento y que pero- está engullendo a una Pero eso parte no de la derecha. afecta, eso no afecta a la derecha, mientras que Bueno, es una cuestión de definición. en el ámbito de la izquierda sí que ha habido una intoxicación desde las posiciones de la extrema izquierda, ha llegado, en el caso español, Sí. es decir, desde Podemos hasta el PSOE actualmente muestran todos un discurso antisemita. El PSOE tiene un discurso simplista, contradictorio, inoportuno. Ahora, en ningún momento plantea sumarse, pero Sí. en ningún momento plantea la destrucción del Estado de Israel. No. Quizás por la torpeza en la que están, pues, Pedro a veces, Pedro Sánchez, pero no, ha tenido comentarios muy inoportunos, pero no puedes decir, yo no lo puedo comparar, ¿eh? Aún así, se ha sumado a la defensa. aún así, o sea, tampoco no es mi función defender el PSOE aquí, Sí, no soy militante, pero por distinguir, yo creo que hay una diferencia muy grande entre digo que entre el electorado haya posiciones del Río al Mar, pues, posiblemente, y es posible que haya crecido. Es verdad que el Partido Socialista tradicionalmente ha sido un partido, digamos, casi te diría, pro-israelí. Bueno, fue Felipe González quien estableció relaciones diplomáticas con Israel, Borrell estuvo en un kibutz, luego se separó de su mujer, Sí, no sé si tuvo algo que ver. Pero la nueva ministra de Defensa se ha apuntado a las tesis del BDS, del boicot a los productos israelíes, en este caso armamentísticos, ¿no? Me gustaría escuchar a Angie, que tiene posturas muy interesantes ahí también. Bueno, no sé, yo el tema de la política nacional, o sea, prefiero dejarlo a un lado porque no es un tema que yo maneje. Así que, pero sí me importa responder al tema de la inevocabilidad moral. Yo creo que no hay, o sea, Alejandro lo deja muy claro en el libro. Yo, si no lo he dejado claro aquí, lo hago ahora. Manifestarse en contra de la guerra, manifestarse en contra del gobierno de Israel, no tiene nada que ver con ser antisemita. Yo estoy en contra de la guerra y yo estoy en contra de este gobierno. Y porque creo que querer lo mejor para Israel, como lo quiero, es querer lo mejor para los israelíes. Y desde luego este gobierno no es lo mejor para los israelíes y muchísimo menos para los palestinos. Pero para los israelíes tampoco. Entonces, yo ahí sí que quiero ser clara y doy fe de que Alejandro está en una línea muy parecida. Ahora bien, hay en la crítica antisionista una matriz antisemita. Y yo creo que esto es así. Creo que el antisionismo, que no tiene nada que ver con una crítica al gobierno de Israel, sino esta obsesión con el desmantelamiento de un país entero donde viven millones de personas y una narrativa paranoica que lo coloca a la misma altura que otras entidades coloniales y que además piensa que su establecimiento es fruto de una especie como de conspiración de generaciones, eso es antisemita. Y eso está en el ADN del antisionismo. Confundir antisionismo con crítica incluso furibunda a las guerras de Israel, a mí me parece un error. Uno puede ser más o menos sionista. A mí el sionismo me interesa históricamente, me interesa como fenómeno, pero yo soy otra generación y mis ideas políticas dentro de Israel son de aquellas de mi generación, que ya están menos en diálogo con las fuentes originales del sionismo, y yo estoy pensando desde la realidad demográfica de Israel hoy y mucho más pragmática, menos ideológica, como es normal por mi generación. Pero el antisionismo sí es antisemita, porque el antisionismo no tiene el monopolio de la crítica a Israel. Lo que pasa es que es cada vez más común que en Europa y en Estados Unidos tenga el monopolio de la crítica a Israel.
Y eso tiene como efecto indeseado que los propios judíos tengamos mucho miedo de alimentar ese monstruo y de decir según qué cosas públicamente, porque se pueden utilizar en nuestra contra y encontrar en nuestro pueblo. De manera que ahí se va generando una dinámica de silenciamiento que es muy difícil de romper y que es muy, muy dolorosa. Eso que quede claro. No creo que si estás aquí seas antisemita, vamos, no sé. No, yo no estaría... Pero eso, fíjate, yo creo, está muy bien tu pregunta, Marta, porque muchas veces también hay una confusión porque si tú esperas, si se espera que los judíos en el mundo, los judíos en la diáspora sean antisionistas, igual tal vez se entiende que sionismo, se identifica sionismo con Netanyahu o sionismo con estos los extremistas que están coaligados con él, de Ben Gvir y Smotrich, que son supremacistas y lo dicen abiertamente, ¿no? Y que están cometiendo unas tropelías que tendrán que ver con el sionismo brutales. Bueno, yo diría que son parte del sionismo, pero de no hoy, lo son. Sí, del de hoy. Sí, es verdad, eso es verdad. Son parte y es parte, ¿no? Sí, es verdad. No se puede negar, pero no tienen el monopolio sobre el sionismo, porque igual de sionistas es la hija de Amos Oz, que se manifiesta contra la guerra y que publica artículos contra este gobierno, que yo diría que son críticas más que merecidas. Pero claro, el problema también, y especialmente en España, es que hay una especie de ignorancia generalizada sobre la historia del conflicto y sobre el concepto del sionismo. Si sionismo ya solamente es esta gente, ¿no? Es solamente, y es cierto que dentro de Israel y dentro del electorado israelí se ha movido hacia la derecha, pero aún así el sionismo es mucho más que eso. El sionismo ha comprendido muchas corrientes dentro de su historia. Y contradictorias entre sí, en fin, pues como cualquier proyecto de estas dimensiones, ¿no? Claro. O sea, tienes personas de ideologías totalmente opuestas y con visiones totalmente opuestas dentro de este proyecto enorme, ¿no? Sí, claro. No sé si hay alguna pregunta más. Yo quisiera felicitarte por el libro porque tu capacidad de síntesis es ¿verdad? abrumadora. Sí, muchas gracias. Yo de joven me tuve que leer los 7 volúmenes de Poliakov y encima en francés. Y entonces, vamos, tu capacidad de síntesis es más que excelente. Pues muchas gracias, León. De verdad, y es un libro que habría que enseñar. Sí, habría que llevarlo a los colegios, ¿verdad? Sí, yo quisiera aquí hacer un poco, aprovechando que estás aquí, que tú eres periodista, claro, el tema, vamos a ver, hay 37 conflictos fronterizos en el mundo. ¿Cuál acapara la atención? Solo uno. Matan, es decir, hay un dicho ahora, no Jews, no news. Es decir, si no es judío, no es no. Entonces, claro, evidentemente aquí hay un sustrato en todo esto fundamental. Si eres un don nadie, como pasa en la prensa española y quieres salir en la prensa española, pues dice yo soy judío, pero soy antisionista y primera plana, ya es alguien. Es decir, que todo eso yo creo que está, viene aquí, ¿no? Oye, ¿cuántos corresponsales tenemos en Israel? Todos. Todos los periódicos en el mundo. Cualquier periódico que está arruinado tiene un corresponsal en Israel. Hablé con don Jesús Polanco. Digo, oye, ¿por qué le dedicáis tanto espacio y tanto tiempo al tema de Israel y tal, cuando el país tenía la influencia que tenía, ¿no? Y me dice, porque oye, es que tú lo ves como yo decía, aquí en España nadie sabe quién es el primer ministro de Holanda. No. Y con Holanda tenemos el 14% de nuestras exportaciones.
el 30% de las inversiones extranjeras en España. Todo eso viene de Holanda y aquí de Holanda no habláis. Y me dijo, mira, León, esto es un problema interior, un problema de política. Y entonces, respecto al tema de la derecha, o que aquí han dicho de la derecha puede ser pro-israelí y todo esto, pero cuando llega al gobierno ya no es pro-israelí. Claro. Acordaros de Aznar. Aznar, Aznar, que ahora es pro-israelí, cuando estaba en el gobierno, pretendió una condena del ejército de Israel, no del ejército de Israel, que la tuvo que parar Holanda, Alemania y el Reino Unido. Tuvieron que parar esa resolución que Aznar está empujando. Es decir, que si la derecha llega algún día al poder en este país, volveremos otra vez y ya veréis cómo es parte sustancial de la política exterior española. Y después otro tema de antisemitismo, que aquí me gustaría que lo estudiaseis más. Que yo lo sufro, soy del mundo financiero y lo sufro. Cada vez que hay algún problema o algo así, el empresario judío, es decir, oiga, he escrito a muchos periódicos y tal, entre ellos al tuyo cuando estaba ahí Pedro J, y le decía, oye, ¿por qué no ponéis el empresario católico? O el empresario no sé qué, solo cuando haga... Cuando hay un problema. Sí. Siempre. Entonces, claro, esa singularidad es absolutamente apabullante. El lobby judío. No hay solo lobby, solo hay el judío. ¿No? Sí, sí. Entonces, quiero decir que esos son temas que son más profundos y que claro, lleva por otro lado a los de mi generación. A mí me preguntaba, pues, oye, ¿cómo tú estando en la administración, en el Ministerio de Economía y tal, dice que eres judío y tal, y te va a afectar? Eso me lo decían los miembros de la comunidad que tú conoces. Ten cuidado, no lo digas y tal. Y yo, oye, me llamo León Benelva, ya me dirán que soy adventista del séptimo día. No creo en ese sentido. Entonces yo creo que eso está muy enraizado aquí en España. El sesgo no lo ves. Es decir, yo veo las televisiones de Francia, donde tienen 12 millones de musulmanes, y no tiene nada que ver con el sesgo de las televisiones aquí. Es una cosa obsesiva. En el Reino Unido, incluso con la BBC, que la BBC está controlada por la izquierda en el Reino Unido, no es lo mismo. No es lo mismo. El tema español es significativamente distinto. Sí, forman parte del sustrato cultural, como ha dicho. Después, por ejemplo, mitos. Oye, León, ahora que eres presidente de la comunidad judía y tal, ¿qué haces? ¿Qué tal? Y yo, pues mira, pedir dinero. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para el colegio, para... Y yo, no, oye, es que hay en España 600 familias judías pobres. No, ¿cómo puede haber judíos pobres? Se piensa que todos somos Rothschild. Sí. Es decir, que en ese sentido, esto atraviesa todo el espectro sociológico español. Un hombre ahora mismo de la derecha conservadora española, digamos, bastante conservadora. Oye, esto del 7 de octubre lo montó Israel, ¿no? Y yo, no, hombre, no seas ingenuo. A nosotros, los americanos, nos montaron lo del Maine en Cuba, y fíjate, que lo montaron ellos. Es decir, que esa izquierda, esa derecha española antiamericana, hay muchos. Es que en el antiamericanismo y el antisionismo se une lo mejor de cada casa. Sí. Y entonces, claro, yo creo que el fenómeno español es desmesurado. Es una cosa obsesiva, sí. Que el CIS hizo una encuesta y salía España, salía Israel
solo por encima de Uganda, cuando estaba Idi Amin en Uganda. Entonces, salía solo... entonces, yo creo que el caso español merecía, vosotros que sois sociólogos y tenéis medios y no sé si medios, pero sí... Yo creo que proviene mucho también de la larga tradición cristiana de este país, ¿no? Sí, sí. Donde muchísimos, bueno, Uriel Macías ha estudiado todavía las pequeñas festividades que siguen, ¿no? A la Guardia, sí, sí. Santo Domingo del Val, en Zaragoza. Sí. Bueno, yo Sí, sí. en el primer capítulo menciono que hay una página web del episcopado, ¿no? del Arzobispado de Madrid, Ay, donde sí. hay un documento Por Dios. que da por válido el crimen ritual del Santo Niño de la Guardia. Sí, sí. Entonces, a día de hoy, todavía tenéis esto aquí puesto. Sí, es un texto que concluye que fue un tristísimo hecho. Un tristísimo hecho. Sí, sí. Entonces, no, también hay como una... ¿no? O sea, es cierto que la Iglesia Católica ha cambiado mucho en España, ¿no? Desde el Concilio Vaticano II, todo, pero hay como una... se frena ante este tipo de manifestaciones populares, del antijudaísmo tradicional. Ahí no parece que... Habría que estudiar por parte nuestra, no es un tema económico, por parte nuestra, por qué en España esto es mucho más que en el resto de Europa. Y sobre todo... hay comunidades judías muchísimo más importantes. Y sobre todo es transversal, sí, porque efectivamente en el periódico las mayores discusiones, yo he estado 8 años en la sección de opinión, las mayores discusiones que teníamos era el conflicto palestino-israelí. Nos daba igual lo que está haciendo China con los uigures, nos da igual... Y sobre todo el apasionamiento. El apasionamiento. Yo recuerdo una cosa que creo que nos ha pasado a muchos, si no a todos desde el 7 de octubre, es esto de pues, perder amigos o personas que conocías, que consideras mentores, bueno, todo esto. Una cosa muy triste. Y la cosa es que alguien que era una amiga de toda la vida, vamos, una amiga del alma, a la que te puedo asegurar que no le va nada en este conflicto y que no sabe la diferencia entre Fatah y Hamas, de verdad. Pues, bueno, en fin, que no me ha vuelto a hablar. Sí, ¿verdad? Es algo increíble. Y yo pensaba, ¿qué le va a esta persona en esto que no le va en tantísimas otras masacres, incluso también, si quieres llamarle genocidios, como le quieras llamar, porque yo nunca le he visto sufrir por nada que no pase en su entorno más inmediato? Y esto de repente, no solo, y aparte, cómo ella no se da cuenta de que hay algo en esa indignación vicaria que es ideológico, que tiene una carga muy grande, cómo no se da cuenta de lo inquietante que es que de repente pase de quererme como una hermana a no querer, que ella misma le diga, oye, ¿qué está pasando? Ella además se dedica a cosas de antirracismo y tal. Que no te des cuenta tú de que eso es. Esto es el racismo. Es esto. Wow. Sí, no, muy lista. Sí, yo sé, sí, esto no tiene nada que ver con eso. Sí. Pero ¿cómo no te das cuenta tú de que todo esto que está pasando aquí tiene una matriz ideológica que en este país está, vamos, sí. Una cosa que me pareció muy absurda y contradictoria fue en el Día Internacional de la Mujer, después del 7 de octubre, no se habló de las mujeres que fueron no solamente violadas, todo quemadas, y defendiendo, y si ellas estuvieran en un país palestino, no podrían manifestarse. Y bueno, pero más allá, incluso ya más allá de eso. Sí, bueno, yo eso ya, o sea, uno se puede, pero lo que es inquietante es la falta de reconocimiento de esos crímenes, sin duda. Yo en un acto de ingenuidad enorme le escribí un email a Judith Butler. ¿Tú crees que a Judith Butler le importa lo que una chica española tenga para... ¿Qué va? Claro que no, pues yo le escribí, porque me puse a llorar cuando la escuché relativizando, diciendo que quería pruebas y todo esto. Yo la vi, me eché a llorar, de verdad, porque para mí es un referente. Y entonces me fui a mi ordenador, me senté y le escribí un mail diciéndole que
que acababa de desmontar todo lo que muchos habíamos aprendido de ella, que me pareció una estafa. Por supuesto, esta señora, que es importantísima, le da igual lo que yo en la última... pero yo lo hice. Sí, es increíble, pero lo que es increíble es que no haya ese resquemor que te queda cuando tú tienes la sensación de que estás haciendo algo mal, que no haya ni siquiera no sé, pero vamos a ver, ¿las han violado o no las han violado? Claro que las han violado, entonces tendrás algo que decir. O sea, algo te tendrá que remover esto, ¿o no? Porque si no, hay un problema, ¿eh? Problema, pero muy grande. Yo pienso que es un problema de no estamos enseñando a la gente a pensar con una visión crítica. No estoy hablando de la mala crítica, pero analizar las cosas. Por ejemplo, yo fui a un lanzamiento de un libro en la Universidad Estatal y era a respeito de la causa conflito palestino-israelí. Y había un palestino allá en la misa. Pero solo se habló de los pobres palestinos y las pobres víctimas. Al final yo pregunté, yo estoy de acuerdo, Israel es muy malo, pero ya se han olvidado de los rehenes que todavía no han vuelto a sus familias. Ya se han olvidado de las atrocidades que ocurrieron allá. Estoy de acuerdo. Israel no deja entrar comida. ¿Y cómo entró tanta arma? Tanto armamento. Y tanto material de construcción. Y otra cosa, no hay una frontera con Egipto. ¿Por qué Israel cerró? Están cerrados a causa de Israel. Porque Egipto no abre. Bueno, eso no es justo, porque el corredor del filo controla Israel. Eso no es justo. Eso se dice mucho, pero eso no es verdad. Para que eso está bajo control israelí. Tenemos que ir terminando ya. No, perdona. Antes del 67 eso era Egipto. Sin duda. Sí, no lo digo ahora. En el debate ¿sabe? ¿Por qué no abre las fronteras Egipto ahora? ¿Por qué no mete comida a Egipto? Con el derecho internacional en la mano, con la Constitución, sí. es Egipto. Sí, no, que yo no digo que no. Digo que eso está diciendo esto en el contexto de las acusaciones de por qué Israel deja o no deja que entre ayuda humanitaria. La relación con la conciencia judía y la conciencia católica, porque para mí es muy difícil hablar, vale por delante que no entiendo nada de esto, pero si pienso, por ejemplo, en cineastas, en David Lean, en Norman Renninger, en David Lynch, Stanley Kubrick, digamos toda la conciencia judía en Wilhelm Reich, en Freud, en Marx, y su relación con la conciencia, digamos, occidental, no es decir, católica. O pensando también en la escuela italiana de cine, todos, digamos, marxistas o judíos de la acción, que tienen una conciencia católica, y en esta transferencia de sensibilidades entre Occidente y la conciencia judía, porque no hablan del pueblo judío, y su capacidad de síntesis, ¿no? Y de sacar adelante proyectos de talento, y la crisis que estamos teniendo ahora, que es una guerra abierta, que cuando están muriendo judíos, muchos, a lo mejor conocemos a algunos, que han tenido que sacar sus amigos judíos, que han tenido que sacar a sus hijas, estaban estudiando en Israel y traérselas de nuevo, etcétera, etcétera. Quiero decir que un conflicto armado tiene millones de soluciones pacíficas desde mi punto de vista. Hablo por todos los conflictos, no solo él, pero especialmente sensible es el tema judío, porque muchos de nosotros estamos muy familiarizados con la conciencia judía, porque la hemos integrado entonces para todo el mundo occidental es un fenómeno muy doloroso. No sé, yo me gustaría pues, apelar y luego el peligro que efectivamente trae, digamos, una visión, si quieres, nacionalista en relación con lo que es la conciencia judía y el antisemitismo. O sea, lo que puede ser una propagación del antisemitismo por una cuestión que no sabemos si es territorial, estratégica, política, no se sabe muy bien. Eso es un totum revolutum. Pero quiero decir que es un problema real, muy sangrante y que, no sé,
que sería estupendo que tuviera otro tipo de, ¿no?, de salida. Sí, si quieres responder tú ya, con eso cerramos el acto, porque ya nos... Bueno, no sé, nosotros hace una semana o 10 días escribimos un artículo en El Confidencial y, bueno, yo creo que ahí decimos una cosa, que es, no hay futuro para Israel sin los palestinos. Así es. Es decir, hay que llegar a algún tipo de acuerdo, hay que llegar a un acuerdo, eso es así. Idealmente un acuerdo, o sea, la solución de los estados está muy lejos, pero hay que volver a gestionar el conflicto de una manera en que no se mate la gente. Y por eso estamos en contra de esta guerra ahora mismo tiene que parar y tenía que haber parado hace mucho. Yo diría, desde marzo, una guerra que empezó siendo una guerra defensiva, yo creo que ya no se puede considerar una guerra defensiva por el grado de destrucción que está causando. Ahora, ¿eso me convierte en antisionista? No, al contrario, me convierte en un sionista que quiere una solución pacífica en que los dos pueblos puedan coexistir. Sí. Podemos encontrar el interlocutor válido. Sí. Porque ahora mismo no creo que haya ningún interlocutor por la parte palestina que sea válido. Bueno, pues nada, con esto cerramos. Muchas gracias por tu asistencia.